Dios los bendiga, mis amados. En esta hora damos gracias a nuestro Padre Celestial por su grande amor, por su inmensa misericordia. Agradecemos por el regalo maravilloso de la vida, por la bendición que Él a diario tiene para con nosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por el don maravilloso de la vida, por asistirnos con tu presencia bendita cada día. Señor, hoy oramos, Padre bendito, en esta hora, por dándote gracias, Señor, por los cuidados que tiene de nosotros. Señor, porque sabemos que aunque hay momentos donde el enemigo con enfermedad viene y toca nuestra vida, pero sabemos que tu presencia es maravillosa, que tú estás ahí para sostenernos, para librarnos de todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Señor, hoy oramos por cada persona de las cuales eh, las ha alcanzado esta enfermedad, las ha tocado y hoy se encuentran en un momento de dificultad. Señor, te pido que tu presencia los toque, que tu presencia los acoja, Señor, que tu protección los cubra, amado Dios. Que tu mano poderosa llegue hasta ellos, amado Señor del cielo. Hoy te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Padre, muchas gracias. Hoy quiero que estudiemos la palabra del Señor en el libro de San Lucas, el capítulo 19. Y vamos a mirar cómo la actitud del hombre que quiere Él facilita que lleguemos a conocerle. Cuando hay actitud y hay deseo del hombre conocer a Jesús, Jesús hace que esto sea posible. Jesús hace que esto llegue de la mejor manera. Y, amados, al escuchar nosotros hablar de Jesús, es el primer paso, o es lo primero que hace Jesús es llamarnos. Lo primero que hace Jesús es enviarnos un mensaje. Y luego que este mensaje llega, está del hombre si lo recibe. Y cuando el hombre lo recibe, Dios es propicio para llegar hasta su vida y hasta su hogar. Y vamos a mirar la historia de Zaqueo, de Jesús y Zaqueo. Y dice la palabra de Dios que había entrado Jesús a Jericó. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba verle. ¿Quién era Jesús? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre de pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre
no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mejor. Amados, encontramos que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Lo primero que Jesús hace es darse a conocer. Darse a conocer, lo damos a conocer o lo conocemos a través de un mensaje, a través de un llamado, a través de alguien que nos cuenta de Jesús. Zaqueo no le conocía personalmente, pero había escuchado hablar, había escuchado su fama, había escuchado cómo Jesús obraba, cómo Jesús perdonaba, cómo Jesús era de maravilloso, cómo Jesús hacía maravillas. Y Zaqueo tuvo el deseo de conocerle. Amados, y cuando hay un deseo, cuando ese mensaje, esto había en Zaqueo un interés de conocer a Jesús. Amados, muchos hemos sido llamados o somos llamados de diferentes maneras, pero hay algo bien importante, es el interés que nosotros pongamos o que nosotros prestemos al llamado de Jesús. Entonces Zaqueo quiere conocerle y busca los medios, pero había en él unas limitaciones. Y una de las limitaciones que había en él, que encontramos, es que era pequeño. Bueno, esto no le dejaba mirarlo, pero había otra, y quizás la más importante, era que era un publicano, y los publicanos allí los tenían como personas, digamos, no gratas. No los querían porque eran recaudadores de impuestos. Y dice que era rico, pero este hombre busca la manera de tener ese encuentro con Jesús. Amados, hay momentos en la vida que es necesario nosotros buscar la manera de tener ese encuentro con Jesús. Hay muchos limitantes a veces en nuestra vida. A veces en nuestra vida nos limita el pasado, nos limita el que dirán, nos limita la discriminación en la sociedad. Y este hombre busca la manera y va y se sube a un árbol donde pudiera él observar a Jesús. Un árbol que estaba junto al camino. Y dice que cuando pasaba Jesús por allí, Jesús alza su mirada. Amados, y mira a Zaqueo allí en este árbol. Allí mira a Jesús conociéndole, se da cuenta y entiende la necesidad o el deseo que hay en Zaqueo de conocerle, de tener un encuentro. Zaqueo estaba haciendo esto para propiciar un encuentro con Jesús. Y Jesús le permite y viene y hace el resto. Él empieza y abre o quita todos esos limitantes mejor. Y dice: Zaqueo, baja de allí, porque hoy posaré en tu casa. O sea, le dice: hoy me tendrás como invitado. Tú querías conocerme, tú querías hablar conmigo, querías tener un encuentro conmigo. Hoy es ese día. Tú lo has buscado y yo te lo concedo. Amados, quizás tú has estado queriendo tener un encuentro con Jesús hace mucho tiempo, pero hay cosas que te limitan, hay cosas que te alejan, hay obstáculos para llegar a Jesús. En Zaqueo era la discriminación por lo que él era, por su estatura, no podía ver a Jesús. Amados, a veces
nuestra estatura, hablándolo socialmente, es baja, pero a Jesús esto no le interesa. Jesús le interesa lo que tú tienes en tu corazón. A Jesús le interesa el deseo que hay en ti de tener ese encuentro. Y entonces, amados, dice que entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amados, cuando se propicia un encuentro con Jesús y ha estado ese deseo en nosotros, lo primero que hay en nuestra vida es gozo. Un gozo inefable, un gozo incomparable, un gozo que no quisiera que uno no quisiera que se terminase. Amados, pero ahí viene uno de los problemas sociales y de los señalamientos que hay. Y dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amados, tenemos a veces el estigma o tenemos algo grabado en nuestra mente que tenemos que Jesús quizás viene a los buenos. No, amados, Jesús vino a buscar lo que al perdido, al que tenía pecados encima, o viene a buscar a esta clase de personas. Jesús vino y nos buscó a nosotros con esa clase de pecados. Amados, pero a veces hemos escalado un poquito y ya creemos que podemos mirar y criticar por qué Jesús perdona a los demás. Es un mal social, un mal que hay a nivel religioso, podríamos llamarlo. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amados, cuando Jesús viene a nuestra vida hay un cambio, y era lo que Él estaba diciendo. Él estaba reconociendo y estaba primero contándole lo que Él hacía, aunque para Jesús esto no era tan importante, pero hay algo importante, es que Él le dice, si hay algo, si yo he defraudado a la gente, yo quiero remediar esto, quiero hacer algo. Amados, mire que a veces nosotros hemos dañado el corazón de las personas, hemos ofendido a alguien, y cuando venimos a Jesús es necesario ir y arreglar esas cuentas. Zaqueo había tenido esto y había sido tocado por Jesús y quería empezar a enderezar su vida. Amados, cuando Jesús llega a nuestra vida, el primer efecto que causa en nuestra vida es gozo. Pero ese gozo nos lleva a reflexionar que hemos dañado a algunos y que debemos de nosotros ponernos a cuentas, primeramente con Dios, y para estar a cuentas con Dios tenemos que estar a cuentas con los demás. Era lo que estaba sucediendo allí con Zaqueo. Pero sabe que Dios es maravilloso. Jesús es lleno de bondad, lleno de perdón, lleno de amor. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Está diciendo, es cierto, que él ha cometido y quizás ustedes no lo quieran, quizás hayan cosas en él, pero la salvación también está para él, no solamente para ustedes. Él también tiene derecho a ella. Y hoy la salvación ha venido a la casa de Zaqueo. Él le dice, hoy la salvación ha venido a tu casa. Por eso
Cuando él le comenta esto, la respuesta de Jesús: hoy ha venido la salvación a su casa. Amados, desde hora y momento que Zaqueo dispone el corazón para tener ese encuentro con Jesús, Jesús es propicio a él y a lo que existe y ocurre este gran encuentro. Lo más grande para el hombre es saber que con Jesús tenemos salvación. No importa en lo que tú hayas incurrido, no importa en lo que tú hayas infringido. Lo importante es querer acercarse y tener ese encuentro y ser perdonado por Jesús. Y dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, para Jesús no es importante, o es importante, pero lo que está seguro. Para él es más importante el rescate de lo que está perdido. Amados, pero no se pueden hacer señalamientos de a quien Jesús perdona, de a quien Jesús acoge. Muchos, cuando llega alguien el cual ha tenido un prontuario algo oscuro, un pasado lleno de cosas no muy claras, no muy buenas, empezamos a señalar. Pero amado, ¿sabe que Jesús dijo? Es que yo no vine a salvar, yo vine a lo que está perdido, yo vine al rescate de esto. Yo vengo al rescate de los que están perdidos. Es necesario de quitar esos señalamientos. Y si hay alguien que quiere tener un encuentro con Jesús, más bien ayudar a propiciarlo, a que esto ocurra. Y en vez de criticar, en vez de señalar, ir y decirle: Jesús te está esperando. Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere venir hoy a tu casa. Como entró a la de Zaqueo, a posar. Amados, Jesús quiere venir a morar, a vivir, a habitar con nosotros. No le cerremos las puertas. Abramos nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú eres maravilloso. Te bendecimos y te adoramos en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Ayúdanos a cada día a acercarnos a ti, a abrir nuestro corazón para servirte y para honrarte. En el nombre bendito y glorioso de nuestro amado y buen Dios. Gracias, Señor.